Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo y el espacio, ¿eh? Hasta Finlandia. 5 de junio de 1960, Lago Bodom. Una fecha y un lugar que quedaron marcados por la tragedia. Exacto. 4 adolescentes acampaban tranquilamente a orillas del lago. Pero al amanecer, bueno, la escena era dantesca. Sí, tres de ellos, Mailair Mili Björklund, Anya Tulikinmäki y Seppo Boisman, asesinados. Brutalmente, además. Y un único superviviente, Nels Gustafsson. Pues hoy vamos a meternos de lleno en este caso finlandés, que sigue abierto, en cierto modo. Vamos a ver los sospechosos, los enigmas, basándonos en un análisis bastante detallado que tenemos aquí. Es que el contraste inicial ya es impactante, ¿no? La paz del lago, la acampada juvenil y de repente un ataque salvaje, con un cuchillo, un objeto contundente, entre las 4 y las 6 de la mañana, se cree. Pero la cosa empezó torcida desde el principio, según el material que comentamos. Sí, sí. A ver, el análisis subraya un problema clave, la contaminación de la escena. Llegaron curiosos antes que nadie, tocaron todo. Y bueno, en la Finlandia de 1960 los protocolos forenses no eran los de ahora, digamos. O sea que la investigación ya nació con dificultades. Y una fundamental, el arma homicida o las armas nunca se encontraron. Eso lo complicó todo muchísimo desde el minuto cero. Vale, pues vamos a desgranar un poco los sospechosos. El primero, casi por eliminación, fue el superviviente, Nils Gustafsson. Claro, era lo lógico en un primer momento. Pero lo llamativo es que no lo acusaron formalmente hasta 2005. O sea, más de 40 años después. Increíble, ¿sí? La teoría de la fiscalía entonces fue, bueno, una pelea, celos quizá por Maila, asesinato de los otros tres y luego se autolesionó para disimular. Pero al final fue absuelto, ¿no? Absuelto, sí, no había pruebas concluyentes. Y sus heridas, según los informes médicos de la época y posteriores, parecían bastante graves, difíciles de autoinfligir con esa precisión y severidad. El análisis que manejamos lo plantea directamente. ¿Fue una víctima más o es el actor principal con una amnesia conveniente, por así decirlo? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Esa dualidad. A ver, la amnesia disociativa postraumática existe. La mente puede bloquear recuerdos terribles. ¿Es un mecanismo de defensa real? Pero claro, también puede fingirse. Exacto. Pero lo que pone en duda la autolesión, y el análisis lo recalca, es la propia naturaleza de esas heridas. Eran serias. Eso deja la puerta abierta a que realmente fuera una víctima. Es fascinante psicológicamente. Vale, si Gustafsson quedó absuelto, la policía tuvo que mirar hacia otros lados. Y ahí aparece otro nombre, Carl Valdemar Gyllström, el kiosquero del camping. Sí, un personaje local. El material lo describe como alguien, bueno, bastante hostil con los campistas. No le gustaba que estuvieran por allí. ¿Y qué le hizo sospechoso exactamente? ¿Solo su mal carácter? Bueno, principalmente una supuesta confesión. Años después, ¿eh? Estando borracho parece que dijo algo. Poco antes de suicidarse, además. Eso, y su conocida animadversión. Pero en 1960 tenía una coartada que la policía dio por buena en su momento. Y lo más importante, ni una sola prueba física. Nada que le conectara con la tienda, con las víctimas. Cero. El análisis lo pone como ejemplo de pista que quizá desvió la atención sin llevar a nada sólido. Entiendo. Y eso nos lleva al tercer sospechoso principal que menciona el documento. Un perfil bastante más misterioso. Hans Assmann. Uf, Schassman, sí, este es intrigante, exmilitar, con rumores de un pasado nazi, posibles vínculos con la KGB en plena Guerra Fría. Tela. ¿Y qué conexión concreta hubo con el caso Bodom? Pues aquí viene lo fuerte. Resulta que Assmann ingresó en un hospital en Helsinki justo la mañana de los asesinatos. ¿Y? Pues que llegó con la ropa ensangrentada y las uñas negras, como si hubiera escarbado tierra. Pero bueno, eso es muy sospechoso. Sospechosísimo. Y lo más raro, que el análisis lo subraya con énfasis, es que, a pesar de ese registro hospitalario, nunca fue interrogado formalmente sobre los crímenes de Bodom. ¿Cómo es posible? Pues eso alimenta todo tipo de teorías, claro. Era un asesino en serie. Se le ha intentado relacionar con otros casos sin resolver en Finlandia, como el de Killikisaari, o quizá tenía algún tipo de protección por sus supuestas conexiones con servicios de inteligencia. Es una sombra muy grande en el caso. Y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más densa, ¿no? Los cabos sueltos que repasa el análisis son frustrantes. Totalmente. El arma o las armas,
que siguen sin aparecer. Es fundamental y no está. Y luego está el relato de Gustafsson, el superviviente. Describió a un atacante rubio con ojos rojos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Trauma? ¿Un símbolo? ¿Un recuerdo distorsionado? Es otra incógnita. Y además, para añadir más leña al fuego, en 2018 se encontró ADN desconocido en la lona de la tienda. ADN que no es de ninguna de las víctimas ni de Gustafsson. ¿Y eso? ¿Contaminación de todos estos años o una pista real pero tardía? Pues no se sabe. El material que comentamos explora varias hipótesis que surgen de toda esta incertidumbre. Un asesino itinerante, alguien que pasaba por allí, era algo más común en esa época. Incluso elementos rituales, por cómo encontraron los cuerpos, parcialmente desvestidos. Pero todos son teorías al final. Exacto. Se alimentan de la falta de pruebas firmes. Cada teoría encaja en algún hueco, pero ninguna cierra el puzzle completo. Entonces, después de repasar este análisis, ¿con qué nos quedamos? Tenemos un crimen horrible, décadas de investigación, sospechosos con motivos o indicios, pero ninguna respuesta clara. Pues sí, el análisis sugiere que el caso Bodom ya no es solo un expediente criminal, se ha convertido en algo más grande. Como un espejo de miedos sociales, ¿sabes? La idea de que la violencia puede irrumpir en el lugar más idílico, profanar un espacio natural asociado a la juventud, a la inocencia. Quizá incluso un reflejo de un fracaso colectivo, policial, social. Es una herida que no cierra, ¿no? Precisamente, una herida abierta en la memoria criminal, y no solo en Finlandia, yo diría que en toda Europa. Y esa falta de cierre, paradójicamente, es ya parte inseparable de su leyenda negra. El propio análisis lo dice de una forma muy gráfica. Sí, lo cita casi al final. Dice algo así como que a veces los enigmas no buscan ser resueltos, sino contados. Y es verdad, la persistencia del misterio es lo que lo mantiene tan vivo, tan presente. Y nos deja pensando, ¿no? Una última reflexión, que saco de interpretar un poco el fondo del análisis. A lo mejor buscar a una única persona, a un culpable con nombre y apellidos, es limitante. Y si el verdadero asesino del lago Bodom, esa entidad que perdura, no es una persona sino una mezcla de todo. La violencia inicial sí, pero amplificada por los errores, por el trauma, por el propio paso del tiempo. Dejando atrás de sí no una verdad, sino una leyenda oscura, imborrable.